Seguimos con esta segunda parte de ¿quién aparece primero? ¿Jesucristo o el anticristo? Ya sabemos que va a aparecer primero el anticristo, pero para entender esto, y es más que nada esta circunstancia de que va a aparecer primero el anticristo, que no te engañen con que porque Jesucristo va a venir y qué sé yo, sí, va a venir, sí, pero por eso va a aparecer primero el anticristo. Cuidado con el que no te explica sobre el anticristo, que no te advierte sobre el anticristo, no te explica claramente que el anticristo viene del catolicismo, que es doctrina puramente católica, el Papa final de Roma, la Trinidad, el falso Jesús, este Jesús hippie de pelo largo, ahí que aparece en las pinturas católicas, ese es el anticristo. El que no te dice eso es un hereje, un anticristo, un mentiroso, un falso profeta. ¿Está? Y son muy burros los que comentan, la verdad son unos idiotas. Ni siquiera se toman el tiempo de leer la Biblia durante una hora que te cuesta leer la Biblia. Y si no te gusta cómo hablo, agarrá y pon en silencio el video y agarrá y revisa la escritura. Y si no te gusta, volá del canal. Así de simple. No tengo tiempo para herejes. No me vengan a comentar estupideces. No tenés tiempo para leer la Biblia, a mí no me vengan a comentar y a querer hablar de la Biblia, ¿está? Así que sigamos con esto. Porque también ya tengo explicados muchos temas en otros videos. Entonces no voy a explicar 3 veces no voy a explicar otra vez dentro de un video que más o menos dura 1 hora otros temas que me va a demorar otra hora a explicar. Yo no soy lorito para andar repitiendo de vuelta. Sobre este tema ya tengo un video, lo menciono, hablo claramente, más claro imposible, ¿está? Así que culpa mía no es. Tenés un problema con la Biblia, arreglate con Dios. Andá y preguntale a Dios por qué escribiste esto, por qué escribiste lo otro. A mí no me venga a molestar, ¿está? Tenés preguntas, preguntale a Dios. ¿No es que conoces a Dios? ¿Eh? ¿No es que conoces a Dios, supuestamente? ¿Cristiano? ¿Que piensa que Jesús es un mentiroso? Claramente, una manga anticristo son estos falsos cristianos. Así que no vengan a molestar acá. Este video es para el que quiera aprender. ¿Querés aprender? Bienvenido. Ahora, les recuerdo, no tengo 3 horas para agarrar y explicar un video que yo quiero hacer en 1 hora. ¿Se entiende? No voy a hacer... No, bueno, voy a explicar todo de vuelta dentro de este video que estoy hablando de otro tema. Voy a explicar 2, 3 temas distintos que me va a llevar a explicarlos 1 hora. Porque esto no es 5 minutos de Biblia. Esto es horas, horas con la Biblia. Manga de cobardes, que no se bancan 1 horita sentados leyendo la Biblia. Repiten como loros, como burros que son. Repiten las estupideces que les enseñan estas falsas iglesias. Así que bueno, ahí ya les contesté todo. No tengo que andar calentándome por gente burra que ni sabe leer la Biblia. Ahora, y ni conoce a Dios. Ahora, Daniel 7. Vamos a ver esta parte de Daniel. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús mencionó anteriormente en Mateo 24 ¿cómo se llama? La abominación desoladora. Vamos a ver, no vamos a hacer un estudio, aviso, no vamos a hacer un estudio profundo de Daniel todavía, porque todavía no lo preparé. Vamos a ver por arriba esto de Daniel, viendo las menciones y vamos a seguir desarrollando, ¿está? Uy, no hay naranja que les venga bien, ¿eh? Pero bueno. Daniel capítulo 7, del 7 al 14. Agarrá tu Biblia, ya sabes qué hacer con la Biblia. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, versículo 7, y he aquí la cuarta bestia, ¿no? Las visiones que tiene Daniel. Por eso, pausá, lee el contexto, lee el capítulo entero de Daniel. Nosotros tenemos que seguir viendo, ¿está? Ahora, llega al versículo 7, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Una boca que hablaba grandezas. Típico del Papa. No los papas de hoy, ¿no? Porque están con esto del ecumenismo, pero los papas anteriores a Juan Pablo II, bueno, Juan Pablo II dijo un montón de estupideces, ¿no? Y también, pero se notaba mucho más de esto, que los tipos estos se creían Dios. Yo puse una foto una vez, ¿cómo se llama? En este video, uno de los tantos dioses del catolicismo, y ves al Pío XII, creo que era, a Pío XII, el Papa de la Segunda Guerra Mundial, el Papa de Hitler, básicamente,
con los brazos abiertos y mirando hacia el cielo, así creyéndose Dios, pará. Y también, esto es típico de los papas, o sea, es básicamente esto, una boca que hablaba grandeza, porque estos tipos se creen Dios y hablan blasfemias enormes. Por eso, ya vamos a ir desarrollando todo este tema, ¿tá? Esto no es 5 minutos de Biblia, esto no es 2, 3 escrituras y Dios tiene un plan para tu vida. No, esto es Biblia, 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 ¿tá? Así que bueno. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Para los que piensan, Jesús no es el Padre, bueno, anda a Apocalipsis y fíjate que el que tiene estas características en Apocalipsis, vestidura blanca como la nieve, el cabello de su cabeza como lana pura, todo eso, es el Hijo del Hombre. Es Jesucristo el que tiene estas características. Compará, lee. ¿No era que lees la Biblia? Lee la Biblia. Claro, es el tema, no creen en la Biblia. Ahí está el problema de los herejes. Y me llaman hereje a mí. Todo lo pruebo desde la Biblia y yo soy el hereje. Porque voy en contra de una doctrina que viene del catecismo católico, una doctrina que viene de la filosofía que está prohibida en la Biblia. Voy en contra de esa doctrina y me llaman hereje. Pero anda a bañarte, que el Señor te destruya, burro. Vos sabés bien quién sos, que me andan comentando ahí estupideces. Ahora, este es el anciano de días, o sea Jesucristo. Jesús es el Padre. Bueno. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, curiosamente Jesucristo va a juzgar todo, ahí está, él es el Padre. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Fíjense que dice acá hasta que mataron a la bestia. Y fíjense que cuando describe en los versículos anteriores a la bestia, sí, en lo que es profético, tanto Daniel como Apocalipsis, en Apocalipsis se hace más énfasis en que la bestia es una persona, una de las 3 personas de la Trinidad, claramente, ¿no? Pero bueno. Pero también en Daniel se hace alusión, ¿no? Muestra que es un sistema, porque cuando muestra distintas bestias, en el libro de Daniel nos está mostrando por ejemplo, a Grecia, a los medios de los persas, ¿no? Y después cuando viene esta última bestia, que es distinta a las otras, y en el Apocalipsis a esta bestia del Apocalipsis reúne todas las características de las otras. ¿Por qué? Porque son todos esos sistemas condensados en el sistema final, el sistema religioso final, que es el catolicismo, que es misterio Babilonia, la Babilonia, ¿no? La gran ramera, ¿no? La gran prostituta o la gran ramera. Por eso todas las religiones y los sistemas políticos religiosos se condensan en eso. Por eso tiene todas las características de las antiguas bestias, de las otras bestias que le antecedieron. Por eso tienen ¿cómo se llama? Las características de esas bestias, todas condensadas en la última bestia, ¿no? Pero también, tanto acá en Daniel, también se las identifica como una persona. La persona, cabeza de la bestia. La bestia, el anticristo, es la cabeza de este sistema, llamado también la última bestia, ¿no? La cuarta bestia, espantosa y terrible. El catolicismo haciendo, obviamente, las cosas espantosas y terribles, que lo va a hacer con toda libertad en el fin del mundo. Catolicismo puro y duro, que no hay salvación fuera de la Iglesia católica y descuartizar y matar. Algo mucho peor que la Inquisición se viene. Bueno, por eso la visión muestra una cuarta bestia espantosa y terrible. El catolicismo en todo su esplendor, ¿tá? Todo su esplendor maligno, ¿no? Porque nada de luz tiene el catolicismo. Así que bueno, pero fíjense que la cabeza de ese sistema es también la bestia. O sea, esa misma bestia, su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Sí, también podemos decir, bueno, todo el sistema fue destruido. Sí, pero también vemos en el Apocalipsis 19, cómo la bestia y el falso profeta son echados vivos a un lago que arde con fuego y azufre. Abrí la Biblia, lee Apocalipsis 19. Al final de Apocalipsis 19, lee, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿O no estás con la Biblia en tu mano? Espero que sí. Ahora, ¿ven? Esta bestia, su cuerpo fue destrozado, entregado para ser quemado en el fuego. Tanto el sistema este, misterio Babilonia, ¿no? Y tanto como la persona, tanto como la bestia misma, tanto como el anticristo. Entonces, vemos que aparece primero el anticristo, y después viene el juez, viene el anciano de días, viene Jehová, viene Jesucristo, la misma persona, viene y
la bestia es echada en el fuego, ¿no? O sea que aparece primero el anticristo, después viene Cristo. Pero vamos a seguir viendo todos estos detalles para que no... ¿Y porque qué, vamos a perder tiempo leyendo la Biblia? ¿Aprendiendo la Biblia? Claro que no. Esto es tiempo invertido. Pero bueno. Versículo 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, en las nubes del cielo, uno como el Hijo del Hombre, que venía, y llegó hasta el anciano de días. Y le hicieron llegar delante de él. Bueno, pero ¿cómo? Ahí está la Trinidad. Yo ya te he explicado todas estas cosas, y hay una separación clara entre cuerpo y alma. El alma, el Padre, el cuerpo, Jesucristo. Y esto es una visión celestial, una visión profética. Así que no puedes decir, son dos personas distintas porque, mirá, acá dice que el Hijo del Hombre viene hasta el anciano de días. Es un misterio, ¿está? Ni yo ni nadie lo entiende, ¿está? Es un misterio, por eso es un misterio. El misterio de la piedad. ¿Pero qué dice el misterio de la piedad? Y no es el misterio de la Trinidad. Y encima dice sin contradicción. Sin contradicción grande es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es Dios? Jehová, Jesús, el Padre. Dios fue manifestado en carne. Así de simple, una persona. ¿Se entiende? Así que no venga con excusas estúpidas, ¿tá? Para justificar doctrina satánica, pagana, pedófila, católica. ¿Por qué digo que la Trinidad es pedófila? Porque un nene abusado por el sistema católico romano, por estos curas pedófilos enfermos, cuando sale de esta oficina del cura que lo termina de violar, sí, voy a ser crudo porque la realidad es cruda, ¿qué ve? ¿Qué ve en esos templos satánicos católicos? La imagen de la Trinidad ve un niño abusado, una niña abusada, pobre niño, pobre niña. Esa es la imagen que ve, la Trinidad. Y ese es el sistema de la Trinidad, el catolicismo. ¿Está? Y que se está extendiendo a otros aspectos. Por ejemplo, porque una vez que hice un video en contra del catolicismo, viene un católico a decir, bueno, pero hay un pastor evangélico que violó niños, qué sé yo. Sí, ojalá que Dios lo destruya y se vaya al infierno, sí, está. Pero ¿sabes qué? ¿Qué predica ese pastor evangélico que viola niños? Seguro predica la Trinidad, pregúntale. Es la misma doctrina católica, ¿ves? Que están todos entongados en el mismo sistema. Por eso digo, la Trinidad pagana, satánica, católica y pedófila. Porque también estos niños violados en las iglesias evangélicas, estas niñas, adolescentes o lo que sea, personas abusadas en la iglesia evangélica, ¿qué escuchan? Porque el Dios Trino, la Trinidad, y que va. Así que váyanse todos a bañar, ustedes manga de trinitarios herejes. Y otra cosa, yo no soy unitario, ¿eh? A mí no me venga a tratar de hereje, porque yo no soy unitario. Yo no creo en esos herejes que creen que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor, Dios Todopoderoso. Pero el Dios Todopoderoso es una sola persona, no tres. Así que tanto trinitarios y unitarios son todos unos herejes, que no saben nada de Biblia. Vengan me van a venir a enseñar a mí. Ustedes no son Dios para enseñarme a mí de Biblia. El que enseña la Biblia es Dios. Te enseña mediante su espíritu y te enseña sana doctrina. Ahora, aclarado ese tema, y no voy a andar repitiendo todo el tiempo. Tener una pregunta, andá y mirá el canal. Andá y mirá, investigá el canal y agarrá la Biblia y seguí los estudios y listo. Ahora, y le fue dado dominio, ¿a quién? A él, a una sola persona, porque acá no dice y les fue dado dominio a los tres, no, acá dice y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio de él, no sus, sí, su dominio, conjugué mal, perdón. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino, uno que no será destruido. ¿El reino de quién? El reino de Dios, el reino de Jesús, el reino de Jehová, la misma persona. Pasamos al versículo 17. Bueno, dice: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino por siempre, eternamente y para siempre. Entonces, estamos viendo acá el orden de las cosas. Ahora, versículo 19. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Imaginad un sistema que está controlando todo el mundo, y el que no adore a la bestia le cortan la cabeza. Y es un sistema totalitario, católico, fascista, comunista. Recuerden, el catolicismo inventó el fascismo y el comunismo. Es todo pura doctrina católica, tanto el fascismo como el comunismo, izquierda y derecha, es todo catolicismo puro. Entonces este sistema del anticristo va a ser este sistema brutal, asqueroso, demoníaco y diabólico y sucio y enfermo y maligno y negro y oscuro, que va a hacer estas cosas que están descritas acá.
en Daniel. ¿Se entiende? Espero que sí. Entonces, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido y de delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas y parecía más grande que sus compañeros. Entonces, este cuerno es el anticristo, este cuernito que sale, ¿no? Este pequeño cuerno, algo así que sale, se destaca sobre los otros, es el anticristo. ¿Por qué? Porque estos otros tipos, estos 10 cuernos, qué sé yo, qué sé cuánto, habían caído, ¿sí? ¿Viste? Son reyes que reinarán. Bueno, te está contando sobre la organización que tendrá el sistema del anticristo. El anticristo como más exaltado por sobre los demás, pero distintos reyes, servidores de él, ¿no? En sus diócesis, ¿no? La diócesis. Esto es algo del Imperio Romano y del catolicismo, el tema de las diócesis, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, ¿está? Después ya voy a hacer un estudio a full sobre Daniel, pero todavía no lo preparé, ¿está? No vengan a pedir cosas que no estoy, que no las tengo listas, ¿está? Así que bueno. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Los santos del Apocalipsis, ¿está? No los santos de hoy, porque supuestamente la iglesia va a pasar por el Apocalipsis. No, son santos del Apocalipsis, es otra dispensación, ¿está? No tengo nada que ver con el tiempo de la angustia de Jacob, porque es el tiempo de la angustia de Jacob, no la angustia de la iglesia cristiana. Ay, por favor. Pero bueno, versículo 22. Hasta tanto que vino el anciano de días, ¿ven? Primero aparece el anticristo y después aparece Jesucristo. Hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Otra vez, el catolicismo romano, en todo su esplendor, después de traicionar a todas las religiones y ¿cómo se llama? Y ámbitos políticos, y también por la fuerza también, después de conquistar todo el mundo, ¿no? Porque todo esto del ecumenismo es una pantalla nomás. Ellos no están queriendo mezclarse con nadie. Ellos van a acercarse a todos, a todas las religiones, hacia el catolicismo, a tolerarlos, a aceptarlos, hasta que llegue un momento que tengan tanto poder que van a hacer todas estas cosas. ¿Se entiende? Van a traicionar a todos hasta que vuelvan a ser el catolicismo primitivo de masacrar a todo aquel que no esté de acuerdo con el catolicismo. Lee de vuelta este versículo. Esa cuarta bestia, el sistema católico romano, con el anticristo como cabeza, el papa final de Roma, el falso Jesús, ese Jesús de pelo largo, ahí está. Esto es lo que va a hacer. Ahora, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, ¿ven? Todo esto muestra más o menos cómo es la organización de ese reino, ¿no? Y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos, y el medio de un tiempo. ¿Querés saber qué es esto? Simple, 3 años y medio. Un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. ¿Cómo sabemos que son 3 años y medio? Bueno, ya vamos a ver eso. Un tiempo, un año, y tiempos, 2 años, y el medio de un tiempo, mitad de un año, 3 años y medio. Un año, 2 años suman 3, y medio año suman 3 años y medio. 3 años y medio va a tener el anticristo el poder absoluto. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Y que el reino, el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ya tengo un video sobre que el reino de Jesús es eterno, y que el reino de Jehová es reino eterno, por eso son la misma persona, por eso es el mismo, el Dios Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Jesús reinará para siempre, Jehová reinará para siempre. Son la misma persona. Lo lamento, Trinitario, no te estás yendo al cielo. Así que bueno, sigamos, vamos a Daniel 12. O sea que también todo esto que vimos recién, todo este sistema, todo este anticristo, eso es la abominación desoladora. Todo este sistema, todo eso abominable, todo eso, las imágenes, todo lo que son los rituales y dogmas y enseñanzas y herejías del catolicismo, es abominable. Por eso, y la abominación desoladora es este anticristo que dice ser Jesucristo, dice ser Dios y no lo es, ¿tá? Ahora, Daniel 12. Recuerdo, pausa el video, anda a Daniel 12, abrí la Biblia, lee la Biblia. Y dijo: anda Daniel,
que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, otra vez aproximadamente 3 años y medio. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, aproximadamente 3 años y medio. Y recuerden, los años bíblicos, el año verdadero, el año judío por así decirlo, pero en realidad es el año bíblico, tiene 360 días, no 365 días. Así que, uy, ¿qué quiere decir esto? Uy, 1290 días, 3 años y medio, listo, así nomás, chao. Pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad hasta al fin de los días. Tranquilos, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son libros sellados que van a ser revelados por completo. Podemos entender, ver algunas cositas ahí, pero totalmente revelado va a ser en el tiempo del Apocalipsis, a su tiempo. Por eso acá dice, pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Vos tranquilo, Daniel, vos tranquilo que todo se va a cumplir, este libro está sellado, tranquilo, ¿está? Por eso, acá, versículo 9. Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Por eso el libro de Daniel es tan misterioso y el libro del Apocalipsis también. Por eso contienen mucha simbología, porque son libros sellados hasta el tiempo del fin. Cuando llegue el tiempo del fin, van a ser revelados y ahí se van a entender ciertas cosas que hoy no se entienden por completo, ¿está? Entonces, ya vimos las menciones sobre la abominación desoladora y que Jesús se refirió al libro del profeta Daniel. Seguimos viendo que el primero que aparece es el anticristo, la cabeza, el papa final de Roma, la cabeza de la bestia, ¿no? La cabeza en el sentido de ser el líder, el papa final de Roma, ¿no? Este falso Jesucristo, ¿se entiende? Este tipo aparece primero y después viene Jesucristo, después viene Dios, y lo destruye, y destruye el reino, destruye el sistema, la bestia, y destruye todo, y ahí inaugura su verdadero reino de Dios de 1000 años en la tierra, ¿está? Así que atención con eso. Bueno, ahora pasemos a Marcos 13, que esto es paralelo a Mateo 24, Lucas 17, Lucas 21. Marcos 13, versículo 14. Vamos a ver otro detalle que no está en claro. No está claro no está claro. Se agregan detalles que no estaban en Mateo. No es que no está claro en Mateo, está claro en Mateo. Pero se le agregan detalles que no están en Mateo. Y tal vez no están en Lucas, pero sí están en Marcos. Y capaz que lo que no está en Marcos está en Mateo y en Lucas y así, ¿viste? Por eso está bueno comparar escritura con escritura para enriquecerse más de la palabra. Solo que, otra vez, no estoy haciendo un estudio detallado sobre Marcos, sobre Mateo, sobre Lucas, ya voy a hacer. Ahora estamos viendo quién viene primero. El tema del video es ese. No tengo por qué explicar que soy Dios ahora, que tengo que explicar todo tengo que explicar. Por favor, la gente está re loca, re enferma. Por favor, ven, Señor Jesús. Por favor, Señor. Pero bueno. Marcos 13. Paciencia. Paciencia. Está bueno. Así trabajo la paciencia. Marcos 13, versículo 14. Mas cuando viereis la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, ya lo vimos, que estará donde no debe estar. Realmente, el que no sea judío no tiene que estar en Israel. No tiene que ni pisar Jerusalén. Si eso le pertenece a los judíos. Eso no le pertenece a los gentiles. ¿Qué hacen los católicos ahí? ¿Qué hacen los caballeros de Jerusalén, de San Juan, los caballeros de esto, los caballeros de lo otro, las órdenes esas católicas que están ahí, los caballeros, los templarios y qué sé? ¿Qué hacen ahí en Jerusalén, enfermo? ¿Qué hacen ahí? Eso le pertenece a Dios primeramente, pero Él se lo dio a los judíos a esa tierra. Él se la prometió, juró por sí mismo que se la iba a dar y se la dio. Y los judíos conquistaron la tierra. ¿Leíste el Antiguo Testamento? Pero ¿qué pasa? Esta abominación desoladora, que es el sistema del anticristo y todo lo que conlleva ese sistema, estará en el lugar donde no debe estar. Fíjense que Mateo decía en el lugar santo, ¿no? En el monte santo, ¿no? En el lugar santo. El que lee, entienda. El que lee, ¿qué? El profeta Daniel.
Y si vemos Daniel 11:45, si no me equivoco, menciona que este anticristo va a tener un lugar en el Monte Santo, va a tener realmente un templo. La Biblia sí habla de un tercer templo literal en Jerusalén. Y eso es a lo que apunta lo que está sucediendo hoy en día. Así que, ven, acá, la abominación desoladora, el anticristo, estará donde no debe estar. Estará donde no debe estar. Este anticristo va a estar donde no debe estar. Y Tesalonicenses, recuerden que dice, se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, básicamente. Estará donde no debe estar. ¿Ves? Estará donde no debe estar. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Otra vez, esto es para judíos en el tiempo del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque si sos un judío en el tiempo del Apocalipsis y estás en Judea, Jesús dice, huí a los montes. Simple. Gente que, o sea, está tan claro el pasaje, pero dicen, no, yo no creo que sea bueno. No crees en la Biblia, loco. No crees en la Biblia. Incrédulo. Por favor, estos herejes. Ahora, pasemos al versículo 24. Esto ya está más que claro. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces vemos que aparece el anticristo, todo este sistema, todo, qué sé yo, la marca de la bestia y todo eso, toda la tierra adorará a la bestia, y él en el templo, allá el tercer templo en Jerusalén, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero después, eso también es obviamente el juicio de Dios sobre la tierra, pero ven, en aquellos días después de aquella tribulación, ¿no? Todos estos tiempos feos que van a venir, encima después de eso va a haber estas señales en el cielo, y vemos cómo va a ser destruido el sistema del anticristo, y después por último va a ser destruida el anticristo, el falso profeta, y después Satanás es echado al abismo. Eso ya lo vemos en Apocalipsis 20, pero en Apocalipsis 29, fíjense, lo comparamos con versículo 26 de Marcos 13. Fíjense, dice, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Hace falta que te lo diga? Entonces, en capítulo 19 de Apocalipsis aparece Jesucristo viniendo en las nubes con gran poder y gloria, y en Apocalipsis 19 se nos detalla qué hace con la bestia y el falso profeta. Los lanza vivos en un lago de fuego, ¿no? En un lago que arde con fuego y azufre. A ellos y a los trinitarios que están con ellos, ¿no? La bestia, el falso profeta y todo el ejército de trinitarios ahí, fieles sirvientes de la Trinidad, ¿no? Porque eso es el anticristo, ¿no? La Trinidad. Es el anticristo, Satanás y el falso profeta. Eso es la Trinidad. Así que bueno, sigamos. Lucas 17, del 22 al 24. Vamos a ver por arriba esto, repito, no vamos a hacer un estudio detallado de Lucas, de Marcos, de Mateo, no. Esto es otra, estamos en otro tema acá. No estamos de estudio detallado de Lucas 17, no, estamos acá viendo quién viene primero, Jesucristo o el anticristo, y aclarando varios temas que por ahí no están claros para muchas personas. Lucas 17, del 22 al 24 primeramente, porque es lo que más quiero hacer énfasis. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis tras ellos, ni los sigáis. Los judíos cuando se den cuenta que Jesucristo, sí, yo sé que se lo dijo a sus discípulos, pero entiendan el contexto. Los judíos cuando sepan que Jesús es el Mesías, porque recuerden, Zacarías 12:10, miran a mí a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? Bueno, según Zacarías a Jehová y según el Nuevo Testamento a Jesucristo, porque son la misma persona. Entonces, los judíos se van a querer matar porque se van a dar cuenta, uy, Jesucristo sí era el Mesías, Jesucristo sí es Jehová, sí es el Señor Dios Todopoderoso, y se van a querer matar cuando se den cuenta que la macana que se mandaron en no creer por tantas generaciones nacionalmente, enteramente, en Jesucristo. Por eso van a desear ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Van a desear haber aceptado el Evangelio, haber aceptado el Nuevo Testamento en esta dispensación, no en la próxima. Porque en la próxima dispensación van a desear ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán, y no lo van a ver. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana ya está en el cielo, porque el arrebatamiento ya pasó. Ahora, ¿qué queda? El Apocalipsis. Es así, esa es la seguidilla de los hechos. Versículo 23, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis tras ellos ni los sigáis, porque como el relámpago que resplandeciendo alumbra de un extremo al otro bajo el cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Fíjense que acá Jesús da un detalle de su venida. Así no va a aparecer el anticristo.
El anticristo tiene otra aparición, el anticristo no aparece desde el cielo. Va a aparecer con engaños, sí, con su IA, con falsos videos, con falsas proyecciones en el cielo para decir, mirá, miren la segunda venida de Cristo, sí, de esa manera va a aparecer, de manera engañosa, pero Él no va a aparecer al igual que Jesucristo. Jesucristo va a aparecer desde el cielo, como el relámpago, que resplandeciendo, alumbra de un extremo al otro bajo el cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Él va a aparecer con poder y gran gloria desde el cielo en un caballo blanco. ¿Se entiende? Los detalles están dados en Apocalipsis 19. Así que vayan entendiendo esta diferencia entre la aparición del anticristo y la aparición de Jesucristo. Estoy diciendo la aparición física, la aparición completa, ¿se entiende? Porque Jesucristo aparece, sí, para arrebatar a su iglesia en el arrebatamiento, pero Él no toca el suelo. Él toca el suelo en su venida, que no es el mismo evento que el arrebatamiento. ¿Está? Son dos eventos distintos. Y ya lo comprobé. Anda a investigar el canal, perezoso. Versículo 26. Pasemos al versículo 26. Y como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Y así estaban todos, ¿no? Pensando en positivo en los días de Noé, ¿no? Dios te ama, Jesús te ama, y están pecando como locos, piensan que conocen a Dios y no lo conocen, haciendo todo tipo de cosas abominables como los falsos cristianos de hoy en día, que en realidad odian a Dios, odian a Cristo, odian a la Biblia, odian a los verdaderos cristianos. Por eso, están ahí, sí, con el mundo, están ahí amigaditos con el mundo, todos estos falsos cristianos, todos estos falsos profetas, todos estos falsos pastores. Están en recontra, en amistad, hacen las actividades juntas con el mundo, vamos a juntarnos con el mundo. Negando el arrebatamiento. ¿Y qué negaba la gente en la época de Noé? Que va a haber diluvio. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Y así le va a pasar a todos estos falsos cristianos. Así le va a pasar a todo este mundo maligno y podrido. Van a creer que todo es fiesta. ¡Ay, qué lindo, qué bonito! ¡Pum! Cae la ira de Dios. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo están hoy? Toda dispensación termina en apostasía. Toda dispensación termina en apostasía. Y ahí comienza un evento catastrófico que desata, o un evento grandioso también, ¿no? Que desata la próxima dispensación. Así es a lo largo de la Biblia. Es así. ¿Cómo están hoy, no? Todos felices, ¿no? Yendo el domingo a su falsa iglesia. Yendo todos los domingos a escuchar a un mentiroso mentirles en la cara. Yendo todos los domingos a hacerle bullying a los que se callan la boca. Todas esas agresiones pasivo-agresivas. Todas esas miraditas. Sí, yo sé cómo es. Yo sé cómo es. Yo intenté ir a esos lugares llamados iglesias, que no son iglesias. Todos los domingos. Es una porquería. Y Dios nunca mandó a hacerlo. Y ya lo voy a demostrar, ¿eh? Ya lo voy a demostrar. Estoy hablando en serio. Estoy hablando de estupideces. Ahora, Lucas 21. Ya van a ver. Ya van a ver. Van a ver que su falso Cristo no es el salvador de nada. Es el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Lucas 21. Pasemos a Lucas 21 a comparar esto que es paralelo a Marcos 13, a Lucas 17, a Mateo 24. Esto es paralelo. Y vamos a ver otros detalles de estas advertencias, ¿no? Lucas 21, por ejemplo, en el versículo 8 dice: Él entonces dijo, Jesús, mirad que no seáis engañados. Otra vez, mirad que no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y, ¿qué más? ¿Ven? Esto no estaba en Mateo 24. Pero acá está en Lucas 21, 8. Sí, esto está en Mateo 24, esta primera parte, pero esta segunda parte no está. Fíjate lo que dice. Y, ¿qué van a decir? El tiempo está cerca. No vayáis pues en pos de ellos. Esto es típico de los falsos profetas, falsos cristianos, diciendo, se viene el arrebatamiento, se viene, mira. Ese alarmismo, es inminente, yo tuve un sueño, está cerca, se viene porque pasó algo y sacan de contexto un montón de escrituras, sacan de contexto profecías, sacan de contexto un montón de cosas de la Biblia y supuestamente viene el fin del mundo y al final no pasa nada.
¿Y qué hacen en realidad? Están ridiculizando, haciendo que quede en ridículo los que verdaderamente avisamos las verdaderas cosas de la Biblia. Porque después, cuando al final no pasa nada, después de estos falsos profetas decir, el tiempo está cerca, ¿no? Guarda que se viene, se viene. La gente dice, siempre dicen lo mismo, que va a venir el fin del mundo, ¿ven? Terminan ridiculizando y metiendo a todos en la misma bolsa. Y terminan blasfemando cada vez más a Dios, a Cristo y a la Biblia por culpa de estos imbéciles burros que no saben nada de Cristo, no saben nada de la Biblia, no saben nada de profecía. Y salen a hablar sin lavarse la boca con lavandina antes de mencionar el nombre de Jesucristo. Ni siquiera lo conocen. ¿Qué dice Jesús? ¿Hacerles caso? ¿Toleralos? ¿Decirles sí? ¿Andá todos los domingos a juntarte con ellos? ¿Eso dice Jesús? No dice eso Jesús. Jesús dice, no vayáis pues en pos de ellos. No te juntes con ellos. Entonces vemos que también está muy ligado a esto del anticristo, que el anticristo tenga sus promotores, sus seguidores, su iglesia entre comillas. Dios tiene una verdadera iglesia. Creyentes en Cristo, salvos, nacidos de vuelta, redimidos por la sangre del Cordero, por la sangre de Dios. Hechos 20:28. Satanás tiene su iglesia, su falsa iglesia, bajo su falso Cristo, el anticristo. ¿Ven? Todo lo que Dios hace, Satanás lo quiere copiar, pero en realidad lo tuerce y lo hace a su manera, ¿no? Ahora pasemos al versículo 22 de Lucas 21. Otro detalle que no estaba en Mateo 24, por ejemplo, dice, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Venganza? Te hago una pregunta. ¿Dios se tiene que vengar de vos? ¿Dios tiene que cobrar venganza de vos? Cristianos, nacido de vuelta, en el cuerpo de Cristo, ¿Dios tiene que vengarse contra su propio cuerpo? ¿Darse un latigazo a sí mismo? No, claro que no. ¿Por qué? Porque Dios se va a vengar de la gente que no cree en Él, que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este es el día de la venganza de Dios contra todo el mundo incrédulo, contra los falsos cristianos, contra los falsos profetas, contra los judíos incrédulos, contra el catolicismo y contra todo el resto del mundo perdido y todas sus religiones satánicas paganas. Esos son días de venganza, no venganza contra la iglesia cristiana, no, venganza en contra del mundo perdido. ¿Cómo Dios se va a vengar de la gente a la que redimió, le dio su Espíritu Santo, la puso dentro del cuerpo de Cristo, la va edificando, pero de repente se vuelve loco y le cobra venganza y les larga el Apocalipsis y les larga el anticristo? No, ese no es Dios, ese no es el verdadero Dios. Por eso cuidado con el que no te enseñe verdades dispensacionales, y el que va en contra de dispensación es un hereje tremendo y es un anticristo total. Porque sin dispensación la Biblia se vuelve un desastre que se contradice en todos lados. Y la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice cuando la entendés el contexto. Y cuando la usás en contexto. Cuando la sacás de contexto, se contradice en todos lados. A cada rato. Pero la Biblia no se contradice en realidad. ¿Por qué? Porque el que usa la Biblia en contexto no va a encontrar contradicciones. Y los que no encuentran contradicciones en la Biblia son los verdaderos hermanos en Cristo. Porque tienen el Espíritu Santo que les revela esa verdad. El Espíritu Santo no lo tienen todos estos falsos cristianos. Por eso sacan de contexto, cuestionan la Biblia y son unos burros, así nomás. Ay, qué duras tus palabras. Bueno, la realidad es cruda. Acostúmbrense. ¿Yo soy duro? Ya vas a ver lo que se viene. Va a ver lo que es duro. Ya vas a ver lo que es duro. Esperá un par de años más. Va a ver el desastre en que se va a convertir este mundo. Pero un videito en YouTube le ofende a la gente. Claro, porque la verdad les ofende, por eso. La verdad les ofende. Cuando veas a los milicos en las calles, ahí vas a ver. Cuando empiezan a caer las bombas, ahí vas a ver lo que es duro. Ahí vas a ver cuando no haya agua, no haya luz. Todos muertos de hambre. Cadáveres. El olor de cadáveres a tu alrededor. Las madres llorando con sus nenes muertos en brazos. Ahí vas a ver lo que es duro. Ahí decís, uy, qué duro. Ay, qué duro la realidad. No cuando alguien está predicando la Biblia, no cuando alguien está predicando la palabra de Dios en contexto. ¿Qué manga de maricones que son los falsos cristianos, por favor? Cuando venga la guerra, ahí vas a ver lo que es duro. Vas a ver lo que es palabras duras.
Cuando estos milicos resentidos entren a golpear, a violar, a torturar a las familias enteras. Van a ver lo que es la realidad dura. Cuando aumente la persecución a todo aquel que diga ser cristiano y más contra los verdaderos cristianos. Va a venir persecución para todos. Ahí vas a ver lo que es la realidad dura. ¡Ay! Un videito en YouTube me ofendió. ¡Anda a dormir, maricón, entonces! Ahora. Versículo 23. Pero ay de las que estén encintas y de las que amamanten en aquellos días. Porque habrá gran angustia sobre la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada. Y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. ¿Ves que el contexto es judío? Y si recordás, en Mateo 24 habla de, fíjense que vuestra huida no sea en sábado, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos tienen que guardar el sábado, no nosotros. Encima, acá menciona, e ira sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? Venganza e ira sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? Y el pueblo de Israel, que rechazó a Jesucristo, por eso viene el tiempo de la angustia de Jacob. Todos los judíos incrédulos, todos los judíos no salvos van a sufrir la ira de Dios. ¿Por qué? Porque esto ya es una historia larga que viene desde Deuteronomio, cuando Dios puso bendición si me obedeces y maldición si no me obedeces. Básicamente eso. Entonces, también los profetas. Las profecías hablan casi, en la mayoría de todos los profetas, se habla de el día de Jehová, el día del Señor, el día de la angustia de Jacob. Ahora, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. O sea, Satanás los va a querer sacar de Jerusalén y de la tierra de Israel. Por eso serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. O sea que Dios va a usar a todo el mundo, básicamente, a los gentiles, para castigar a Jerusalén, y cuando Jerusalén sea castigada, va a ser redimido, los judíos, un remanente será salvo, eso dice la Biblia, un remanente será salvo, entonces va a usar ese remanente y va también a él mismo, y él mismo también cobrar venganza del resto del mundo perdido y destruir todo el mundo perdido. Y destruir el sistema católico del fin del mundo. ¿Se entiende? Y entonces ahí los tiempos de los gentiles van a ser cumplidos. ¿Por qué? Porque va a dejar de reinar sobre esta tierra un gentil. Y el reino va a pasar a alguien judío, al verdadero judío, Jesucristo. Los gentiles ya no van a reinar más en Israel ni en el mundo. El mundo va a pasar a manos de un judío, Jesucristo. El verdadero Dios, el Señor Dios Todopoderoso. Y Él va a reinar en su reino. Versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de naciones en confusión, ¿ven? Bramando el mar y las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, ¿ven? Y entonces, después de todas estas cosas, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Che, ¿no era que los cristianos ya tenemos redención en Cristo Jesús? Fuimos redimidos, como un montón de veces en las cartas de Pablo dice que fuimos redimidos. Sí, los cristianos ya fuimos redimidos. Por eso, esto es para judíos, no es para cristianos. Esto es para judíos no salvos en el tiempo del Apocalipsis. Esto es una advertencia, que después los judíos en el Apocalipsis van a darse cuenta, uy, mirá lo que dice Mateo, mirá, el Nuevo Testamento es verdad. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo el Nuevo Testamento delante de sus propios ojos. Los judíos demandan señal. ¿Y qué es el Apocalipsis? Señal tras señal, señal y milagro, señal y milagro. ¿Se entiende? Entonces, por eso, esto quiere decir también que el que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Entendés? Entonces, tanto judíos como gentiles, no salvos hoy, van a pasar por el tiempo del Apocalipsis, van a tener que aguantar hasta el fin para ser salvos. O no tomar la marca de la bestia y ser muertos. Y ser muertos, como dice en el Apocalipsis, para ser salvos. Esa es la salvación en la próxima dispensación. Entonces, pasemos más adelante, versículo 31.
Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Mm? Otra confusión que se hace sobre este pasaje, ¿no? ¿Ves? No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces tienen que pasar tantos años desde que se fundó Israel y ¿verdad? No está hablando de nada de eso. ¿Ven? Esto pudo ser en el principio del siglo, ya pasó el Apocalipsis. No, tampoco. Burros, idiotas. No, tampoco. Esta generación, en otros pasajes, en los evangelios, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesús dice, ay, ¿hasta cuándo soportaré a esta generación? Esta generación demanda señal. ¿A quién se está refiriendo? A los judíos. A los judíos. O sea, que los judíos no van a ser totalmente destruidos hasta que todo esto acontezca. De eso se trata. De eso se trata que diga Jesús esto, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, pero ¿qué? Pero no. ¿Cómo no pasará esta generación? ¿Qué quiere decir? Seguí leyendo, versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En el Apocalipsis el cielo y la tierra van a ser, bueno, la tierra va a ser destruida, el cielo se va a abrir como un rollo. ¿Y qué va a pasar después de la redención y todo lo bonito cuando Jesús venga en gloria y todo, y después de su reino? Va a haber nuevos cielos y nueva tierra. Nuevos cielos, nueva tierra. El cielo y la tierra que hoy vemos, el cielo y la tierra pasarán. Mas mis palabras no pasarán. No va a ser destruida la palabra de Dios. Es indestructible la palabra de Dios. Y fíjense, entonces, de eso se trata el que no pasará esta generación. Esta generación de judíos, esta generación, los judíos, el pueblo de Dios, los hebreos, judíos, israelitas. Esta generación no pasará, no van a perecer. Un remanente será salvo, no van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas, lo hace por amor a su nombre. Esta generación de judíos no pasará, no va a ser destruida, no va a ser eliminada, fulminada. No. Esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Así que quedó bien en claro. El cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, van a quedar atrás. Esta generación, los judíos no van a pasar. Porque el pacto que hizo Dios con su pueblo, Dios lo va a cumplir por amor a su nombre. Y su palabra no pasará. ¿Ven? ¿Ven cómo va la mano? ¿Ven cómo viene la mano? Entonces, y recuerden esto, sabed que está cerca el reino de Dios. Acá en este contexto está hablando el reino de los cielos. ¿Por qué? Comparando con Mateo, el contexto de esto en Lucas 21, comparando escritura con escritura, el contexto se está refiriendo a el reino de los cielos. Es intercambiable en Lucas, en varios lugares, y en Marcos medio que también, el reino de Dios y el reino de los cielos, pero en Mateo el reino de los cielos es exclusivamente el reino de 1000 años de Jesucristo reinando en la tierra. Ahora, el resto de escrituras que dicen el reino de Dios, ya depende del contexto, puede significar tanto el reino de los cielos como la comunión espiritual con Dios o estar con Dios para siempre en el cielo. Básicamente es eso. Atentos a eso. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 10. Ahora sí, otra explicación que nos da la Biblia, no mi iglesia, mi pastor, mi. No, la Biblia dice, Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 10. Y ya tengo videos también en los que todo lo que necesitas saber sobre el arrebatamiento, cubrí bien en profundidad todo esto de Tesalonicenses, así que no vengan a molestar. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 10, ¿qué dice? Pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Fíjate vos lo que dijo Pablo. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Imagínate, ya tendríamos que saber cuál es nuestra esperanza. Fíjense esto. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor... ¿Tenés una pregunta? ¿Tenés una duda de qué trata el día del Señor? ¿Por qué no explicás qué es el día del Señor? Ya lo hice en un video. Agarrá, entra a mi canal, fíjate el video que dice el día del Señor. Ay, qué difícil. Ay, cómo se te van a caer los dedos por entrar a YouTube y buscar en un canal diversos temas. Ay, qué difícil. Qué perezosos que son, por favor. Perezosa la gente. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuál es ese día del Señor? Y ¿vieron? El Hijo del Hombre vendrá como un ladrón en la noche. Y el que menciona esto del ladrón en la noche es Jesucristo.
Y el contexto en el que Jesucristo habla en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21, está hablando del tiempo el tiempo de la angustia de Jacob, o sea, el Apocalipsis. ¿Se entiende? Por eso digo, no es lo mismo la venida de Cristo que el arrebatamiento. Y la venida de Cristo se produce después del día del Señor. ¿Por qué? Porque el día del Señor, bueno, ¿querés saber más? Anda a mi video. Anda a mi video, ahí te voy a explicar todo lo que es el día del Señor. Versículo 3. No te voy a explicar ahora qué es el día del Señor. No, anda a mi video y mira. No voy a explicar qué es el día del Señor. Bueno, no voy a explicar en profundidad, mejor dicho, ¿no? No es que no voy a explicar. No voy a explicar en profundidad qué es el día del Señor. Anda a mi video y ahí vas a ver todo. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad. Puede ser que estén pidiendo paz y seguridad porque el mundo está tan destruido que esta paz y seguridad se la va a dar. ¡Hey! ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Y quién va a aparecer? El anticristo. Para engañarlos. Mediante paz engañará a muchos. Mediante paz destruirá a muchos, mejor dicho. Cuando digan paz y seguridad, tanto que, bueno, estén pidiendo paz y seguridad, entonces el anticristo se las dé y ahí digan paz y seguridad porque tienen paz y seguridad, porque el anticristo supuestamente le está dando paz y seguridad con todo el engaño y la marca de la bestia. Bueno, puede ser eso. Va por ahí el tema. ¿Se entiende? Entonces, cuando digan paz y seguridad, digan, no cuando digamos nosotros los cristianos, no, cuando ellos digan, el mundo perdido que no conoce a Cristo, el mundo perdido que no fue salvo. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ¿ven? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Si vos estás salvo, no estás en tinieblas, no sos como el mundo perdido, o como los judíos incrédulos, o sea, me refiero a los judíos que no creen en Jesús, judíos no salvos, parte del mundo perdido, mejor dicho, ¿no? No sos como el mundo perdido que está en tinieblas. ¿Entendés la Biblia si sos salvo? Dios te muestra cosas. Tenés una esperanza, que es Jesucristo, que te saque de este manicomio llamado planeta Tierra. Tenés una esperanza en la resurrección, la redención, o sea, que se complete esta redención que tenemos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros, si Jesús nos muestra todas estas cosas, lo que se viene, por eso no estamos en tinieblas. Jesús es nuestra luz y Él nos muestra las cosas por venir. Y mirá, lo estamos viendo en las Escrituras. Fíjense, primero quién aparece, el anticristo. Después quién aparece, Jesucristo. Lo estamos viendo porque Jesús nos los está mostrando. Para el que tiene oídos para oír y el que tenga ojos para ver, ¿no? Al que está salvo, que no está salvo no entiende nada. No entiende nada de la Biblia. Dice, pero no hace. Dice, pero no es. Esos son lo típico de los falsos cristianos. Pero bueno. Versículo 5. Porque todos vosotros, gente salva, nacida de vuelta, cristianos de verdad, sois hijos de luz. ¿Quién es luz? Jesucristo. Dios es luz. También dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos gente perdida que no entiende nada, que no sabe lo que se va a venir. Nosotros los cristianos sabemos que se va a venir. ¿Ven la diferencia? ¿Ven el contexto? Hay que prestar atención. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor, y de la esperanza de salvación, como un yelmo. Esto también está en Efesios, ¿no? En Efesios 6, si no me equivoco. La armadura de Dios, ¿no? Todas esas cosas. Ahora, versículo 9. Porque esto es importantísimo, ¿eh? Todo para que dice el arrebatamiento y no creen en el arrebatamiento, o piensan que el arrebatamiento acontece en el Apocalipsis, o piensan que el arrebatamiento es lo mismo que la venida de Cristo. No, no es lo mismo. Porque la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo literal viene después del Apocalipsis, después de la ira de Dios. Entonces, te lo cuento así de fácil. Primero, arrebatamiento. Después, anticristo. Después, ira de Dios. Después, juicio a las naciones. Después, la segunda venida de Jesucristo. Bueno, perdón. La segunda venida de Jesucristo y ahí se produce el juicio a las naciones y ahí se inaugura el reino de Jesucristo. Perdón, ahí me equivoqué en la última parte. ¿Pero se entiende? Primero el arrebatamiento. Después aparece el anticristo. Después viene todo este desastre. Bueno, todos estos 3 años y medio. Todas estas cosas que estuvimos viendo a lo largo de este video. Después viene se va cerrando, se va completando la ira de Dios con todas estas plagas y todas estas cosas descritas en Apocalipsis.
Después viene la venida de Cristo, la segunda venida de Jesucristo literalmente, ahí pone sus pies en el Monte de los Olivos, ¿no? Y Apocalipsis 19 nos cuenta cómo la bestia y el falso profeta y los trinitarios son destruidos. Y después, en Apocalipsis 20 se nos cuenta cómo Satanás es echado ¿cómo se llama? Al abismo, ¿no? Al pozo sin fondo, ¿no? Es echado al abismo Satanás, atado por 1000 años, mientras acontece el reino de 1000 años de Jesucristo. Total paz, Jesucristo, el judío Jesucristo reinando por 1000 años literales sobre la tierra. Después de eso, Satanás es suelto y se hace una última guerra contra Dios. Dios destruye a todos y ahí viene el juicio del gran trono blanco. Se juzga a todos y Satanás es echado al lago de fuego. Y ahí la Trinidad va a estar unida para siempre en el lago de fuego con todos los trinitarios que tomaron la marca de la bestia, porque son burros que no creen en la Biblia. Entonces se creyeron la mentira del catolicismo de la Trinidad y tomaron la marca de la bestia y bueno, se comieron la ira de Dios. Eso está en Apocalipsis 20, lee. Pero ¿qué pasa? A los cristianos nacidos de vuelta, parte del cuerpo de Cristo, gente salva, redimida por Jesucristo, sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, para obtener salvación completa, no solo la salvación de nuestras almas, sino salvación completa, irnos al cielo. Los que se queden vivos para el tiempo del arrebatamiento van a ir en cuerpo y alma, básicamente, bueno, en cuerpo y en espíritu al cielo, directamente arrebatados al cielo, sobrenaturalmente al cielo. Y todos los cristianos vamos a estar en el cielo, porque los cristianos son gente salva. No hay alguien que sea cristiano y que no esté salvo. Es imposible eso. Por eso hay que saber bien qué es salvación, quién es Jesucristo, qué es cristiano y qué no es cristiano. Hay que saber bien esa diferencia. Quien murió por nosotros, versículo 10, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. No dice, bueno, pero tal vez venga el anticristo y guarda con... ¿Por qué? A ver, pregunta, ¿por qué Pablo no nos advierte sobre la marca de la bestia? Es más, nos dice... No tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba. Imagínate. Quédense tranquilos. Nosotros somos del día. No durmamos como los demás. Dice, porque vosotros todos sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Ves? Qué tranquilizante que es todas estas palabras. Y lo más tranquilizante de todo es porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Por qué Pablo no nos advirtió sobre la marca de la bestia? Que es lo más peligroso que te puede pasar en la vida. Porque ahí ya no tenés más perdón de Dios. Tomaste la marca de la bestia, listo, no puedes volver atrás. Chau, fuiste. Porque los cristianos no vamos a pasar por el tiempo del Apocalipsis. Subimos antes. Por eso. Segunda Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Atención. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, gente salva, nosotros, vosotros, gente salva, cristianos en Cristo, cuando sea revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos. Característica de la venida del Señor Jesucristo, cuando sea revelado del cielo. Entonces, cuando sea revelado del cielo el Señor Jesús, fíjense que acá está hablando de pagar con tribulación a los que atribulan. Cuando sea revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos en llama de fuego para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo este proceso, ya sé que vas a decir, viste. No, viste nada. Este proceso lleva años, lleva 7 años todo este proceso de la aparición de Jesucristo desde el cielo, arrebatar a su iglesia, se desata el Apocalipsis, 7 años, termina el Apocalipsis, Jesucristo baja. ¿Tá? Jesucristo no baja del cielo hasta el final del Apocalipsis. Eso está claro en Zacarías. Eso está claro en Apocalipsis, en Mateo 24. ¿Tá? Entiendan bien esa diferencia. O sea que todo esto es un proceso, ¿se entiende? Todo esto de pagar con tribulación a los que atribulan, cuando venga el Señor Jesús, bueno, todo esto es un proceso. Entonces, ahora, versículo 9.
Todas estas personas que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, incrédulos, gente perdida, versículo 9, leamos, los cuales serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, Señor Jehová, Señor Jesús, un solo Señor, y de la gloria de su poder, cuando viniere para ser glorificado en sus santos, y para ser admirado en aquel día en todos los que creen, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Ves? Ahí está otra característica de que marca que el Señor Jesucristo va a cobrar venganza de los que no conocen a Dios. ¿Quiénes no conocen a Dios? Los falsos cristianos, los católicos, los que se juntan con católicos y dicen ser cristianos, por ejemplo los ortodoxos, todos estos herejes, toda esta manga de falsos cristianos que dicen conocer a Cristo y piensan que es un mentiroso porque creen en la Trinidad. Si vos sos alguien que defiende la Trinidad, sos un anticristo y un mentiroso. Y acusás de mentiroso a Jesucristo porque Él dice que el Jesucristo clamó ser el Padre, Él afirmó ser el Padre, y vos no le crees. Vos pensás que Jesús es mentiroso. Por eso que el Señor te reprenda, trinitario. Y no soy unitario, ¿eh? No me vengan con esa estupidez, porque los unitarios son otro hereje también, igual que ustedes, están yendo al infierno, pero igual que el unitario. Bobos. Trinitario y unitario, al infierno igual, estúpidos. Y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta gente será castigada con eterna perdición. Así que esto te espera, falso cristiano. Si no te convertís, te espera esto, la venganza. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 14. Atención a esto, atención con este pasaje. Os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Paréntesis, ya había gente falsificando las cartas de Pablo. Como que el día de Cristo está cerca, y el día de Cristo es el día del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor. El día de Cristo, el día de la venganza, el día de Jehová, el día del Señor, el día de la ira de Dios, aquel gran y terrible día. Ya tengo un estudio sobre eso, el día del Señor. Entonces, te hago una pregunta, ¿por qué los cristianos serían movidos de su pensar, conturbados, ¿no? ¿Por qué serían conturbados si supuestamente el día de Cristo es el arrebatamiento? No, el día de Cristo no es el arrebatamiento. Un cristiano estaría prestamente movido de su pensar o conturbado si el día de Cristo está cerca. Eso quiere decir que el arrebatamiento ya pasó y que se viene el apocalipsis, que se viene toda la ira de Dios y todas esas cosas feas, y el cristiano está por pasar en ese lugar. Entonces ahí sería una razón para decir, uy, estoy conturbado, uy, estoy movido de mi pensar, estoy mal, me voy a preocupar. Pero, ¿se entiende? Como el día de Cristo no es el arrebatamiento, por eso había gente que estaba conturbada. ¿Pero por qué? Porque pensaba que el día de Cristo está cerca. Podía llegar a pensar, uy, el día de Cristo está cerca, el día del Señor, el día de la ira de Dios, el día de Jehová. Ese es el día de Cristo. El día de Cristo no es el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es pura esperanza, es puro gozo, es puro adiós mundo cruel. Es tal cual, tal cual, adiós mundo cruel, adiós mundo maligno, adiós falso cristiano, adiós falsa iglesia, adiós, chau, hasta nunca. Manga de herejes, hasta nunca gente perdida, hasta nunca religiosos enfermos, hasta nunca manga de desquiciados, chau. Eso es el arrebatamiento. Es el ápice de la esperanza del cristiano, la esperanza de la resurrección. Resumiendo, el día de Cristo es el día del Señor, el día de Jehová, el día de Cristo, el día del Señor, el día de la ira de Dios, el tiempo de la angustia de Jacob, el Apocalipsis, eso es el día de Cristo. Todos estos 7 años de la ira de Dios, ese es el día de Cristo. Es el día del Señor. Ahora, ¿ven? Queda en claro que este día de Cristo no es el arrebatamiento, porque el arrebatamiento no te va a poner prestamente movido ni conturbado, no te va a preocupar el arrebatamiento, vas a decir, uy, gloria a Dios, el arrebatamiento está cerca, qué bueno, gloria a Dios, ¿se entiende? Así que bueno. Versículo 3, nadie os engañe, otra vez, ¿cuántas veces ya van? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el día de Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía,
O sea que antes de que venga el día de Cristo viene la apostasía. Gente apostatando de la fe. Y mismo que en ese mismo día en el mismo Apocalipsis va a haber mucha más apostasía. Imagínate, van a estar adorando el anticristo. Pero fíjense, sin que antes venga la apostasía, entonces después de esta apostasía es revelado el hombre de pecado. Y sea revelado el hombre de pecado. O sea, ya sabemos que cuando es revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, ¿qué pasa antes? ¿Qué es lo que gatilla en la aparición del anticristo? El arrebatamiento. Por eso el arrebatamiento no es el día de Cristo. Acontece el arrebatamiento, aparece el anticristo y ya estamos viendo que la apostasía está cada vez más grande. Entonces, antes de todas estas cosas viene la apostasía. Y ahí es revelado el hombre de pecado. ¿Se entiende? Toda la apostasía, todo esto ecuménico y todo esto de tolerar el catolicismo y tolerar la falsa iglesia y tolerar a los falsos cristianos, toda esta manga de anticristos, todo esto es la apostasía que está creciendo. Y va a crecer hasta que sea revelado el hombre de pecado. Y ahí van a tener a su Trinidad, a su Cristo. Así que quédate tranquilo, Trinitario. Ya vas a ver a tus tres dioses, bobo. Ya vas a ver. Uy, casi se me fue el micrófono. Ya vas a ver, ya vas a tener tu Trinidad. Ya la vas a ver. Y te va a dar una marquita para que tomes en la mano o en la frente. Burro. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sigamos leyendo. El cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ven? La abominación desoladora que está donde no debe estar, que estará en el lugar santo. ¿Ven? Va a haber un tercer templo en Jerusalén. Entonces, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando estaba con vosotros todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene hasta que sea revelado en su tiempo. O sea que el anticristo va a ser revelado a su tiempo. Atención a esto. ¿Y qué lo detiene? La iglesia está todavía en la tierra. Los verdaderos cristianos. Estamos todavía en la tierra. Porque si, o sea, nosotros conocemos al verdadero Cristo. Entonces Dios no tiene que revelarnos mandarnos un falso Cristo para que nos dé la marca a la bestia y nos vayamos al infierno. Dios no hace eso con el cuerpo de Cristo. Dios va a sacar al cuerpo de Cristo y ahí sí va a ser revelado a su tiempo. Así de simple. Versículo 7. Porque el misterio de iniquidad ya opera. ¿Y qué es el misterio de iniquidad? Bueno, todas estas falsas doctrinas, todos estos sistemas religiosos, ecumenismo, catolicismo, masonería, todo este misterio de iniquidad, todas las religiones uniéndose bajo el catolicismo, la Trinidad, todo eso es el misterio de la iniquidad. Todo eso es el misterio de iniquidad porque es el sistema del anticristo. Es así. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Ven? Se va a la iglesia, arrebatamiento para arriba, toda la gente salva. Y ahí cambia de dispensación, se cambia de dispensación, se pasa a la próxima dispensación que es la ira de Dios sobre la tierra. Aparece el anticristo. ¿Ves? Entonces, versículo 8, y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién aparece primero? El anticristo. ¿Quién aparece después? Jesucristo, y lo va a destruir. A él y a todos los trinitarios que siguen al anticristo, a la bestia, al dragón y al falso profeta. Ahí tenés tus tres personas, burro. Versículo 9, aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, todo engaño de iniquidad, toda esta manga de falsos cristianos que odian a los verdaderos cristianos, que les encanta la herejía, les encanta ir a su sistema religioso hipócrita y fariseo, les encanta la maldad, con todo engaño de iniquidad en los que perecen, tanto en los ateos perdidos que no quieren saber nada de Dios, y tanto estos religiosos enfermos, falsos cristianos, perecen igual. Tanto el rico como el pobre. Sin Cristo, al infierno. Sin el verdadero Cristo, al infierno. Perecen, van a perecer. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de Dios no es incondicional. El amor de Dios es condicional. Si vos te convertís, si realmente Jesucristo te salva, ahí el amor de Dios se vuelve incondicional. Vos sos un pecador perdido, tenés la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, que te tiene vivo todavía. Todavía no te mandó al infierno. Pero no tenés amor incondicional de Dios, es condicional.
Porque sin Cristo morí va al infierno. ¿Dónde está el amor incondicional de Dios? En el infierno. No, ya fue. El amor de Dios no es incondicional. Que no te confundan, que no te engañen. Que no te engañen con todo engaño de iniquidad. Cuidado, cuidado. Primero grita el que advierte, después gritan los que son masacrados. Eso siempre pasó. Primero grita el que dice, se viene guerra. Cuidado. Después gritan los que son masacrados en las calles cuando no escucharon que se venía guerra. No escucharon cuando se les predicaba el verdadero evangelio, cuando se les predicaba sana doctrina. Primero grita el que avisa, después gritan los que sufren. ¡Ay, por favor! ¡No! ¡Ah! Después gritan en el infierno también. Ahí gritan. Porque no fueron salvos, porque no quisieron ser salvos de verdad. Primero grita el que avisa, después gritan los que perecen en el infierno. Porque se creía, no, yo tengo mi religión, yo tengo mi iglesia, yo tengo mi pastor preferido. Manga de corruptos, son un asco. Los falsos cristianos son un asco, me da ganas de vomitar. Un asco. Porque son un asco de personas. Y se vienen más videos, ¿Te pensás que voy a hacer este video y me voy a quedar callado? Se vienen más videos. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, la verdad absoluta, el verdadero Cristo, su palabra, su verdad, van a perecer. ¿Ven? Por eso decía Jesús, van a estar como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. En ese mundo de fantasía y herejías, en ese mundo de Dios tiene un plan para tu vida. Cómo ser un cristiano fuerte, y todos esos discursitos estúpidos de autosuperación y nada de contenido bíblico. Eso no es iglesia. Es un sistema religioso lleno de ignorantes, hipócritas, gente muy maligna. Mirá si hay gente maligna. En donde más gente maligna hay es en estos lugares que dicen ser iglesias. Ahí hay gente podrida mismo. Versículo 11. Pero Dios sabe de todo esto. Versículo 11. Y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Te gusta la Trinidad? Bueno, ya vas a verla. Quédate tranquilo, trinitario. Dejá, ¿qué te calentás? No te enojes, flaco, no te enojes, mamita. ¿Qué te enojas? ¿Te ofendés? ¿O querés comentar qué? Ya vas a tener tu Trinidad, vas a estar unido, en unión, en esencia, con tu Trinidad, en el lago de fuego. Porque tu Trinidad, el dragón, la bestia, el mal y el falso profeta te van a dar la marca a la bestia. Y si seguís así la vas a tomar. Te estoy advirtiendo que no lo hagas. Pero bueno, vos sabrás qué hacer. No te puedo obligar. Conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Yo te estoy intentando persuadir. Después vos seguís, querés Trinidad, ya la vas a ver. En la tierra, los tres ahí clamando ser Dios. La bestia, el dragón, el falso profeta, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el viejo de barba, el falso Jesús, el Cristo católico y la palomita. Ahí tenés, vas a tener tu Trinidad, va a aparecer en la tierra. Pero, ¿sabes qué? La Trinidad va a aparecer primero. Porque primero aparece el anticristo. Después aparece el verdadero Cristo. Por eso, por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. La Trinidad viene del catecismo, la Trinidad viene del catolicismo, no viene de la Biblia. La Trinidad es filosofía, y la filosofía está prohibida en Colosenses 2, versículo 8. Y yo ya lo mostré en videos. Antes se complacieron en la injusticia. Definición de falso cristiano, injusto. Con el mundo, amigos, chiste, todo. Con un verdadero cristiano, todas en contra, te hacen la vida imposible. Por eso no te quiero ni cerca. Gracias a Dios, que Dios me mostró la verdad y sé dónde pisar y dónde no. No quiero a ningún falso cristiano ni a un metro mío. Me dan asco. ¡Ay, qué fuertes tus palabras! Yo ya dije, ya vas a ver lo que es fuerte. Ya vas a ver lo que es fuerte. ¿Fuerte mis palabras? Yo no soy nadie. Versículo 13. Mas nosotros, hermanos, gente salva, siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor. Hermanos de verdad, hermanos en Cristo, compartimos las mismas aflicciones, compartimos las mismas dificultades, compartimos los mismos sentimientos, compartimos la comunión del Espíritu Santo,
que realmente tenemos el Espíritu Santo, no como toda esta manga de falsos que tienen el mismo espíritu del mundo, el mismo espíritu del anticristo tiene esta manga de falsos cristianos. Tenemos cosas que el mundo no tiene, hermano, hermana. Tenemos cosas valiosísimas que el mundo no tiene. Tenemos cosas más valiosas que el oro. Tenemos la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Las Biblias Textus Receptus, obvio. Más valiosas que cualquier millonario. Que cualquier posesión de un millonario, mejor dicho. La Biblia es más valiosa que cualquier riqueza. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, dar gracias por ese hermano, hermana en Cristo. Qué bueno que ese hermano, hermana en Cristo está salvo, conoce al Señor, conoce a Dios, tiene la dádiva, tiene el gozo y tiene que agradecer, decir gracias a Dios por salvarme del infierno. Los falsos cristianos están ahí los domingos, ahí yendo a un lugar a cantándole a un Dios que no conocen, agradeciéndole por cosas que ni hizo. ¿Qué? ¿Le está agradeciendo por qué? Los falsos cristianos le agradecen ¿qué a Dios? ¿Que lo salvó del infierno? Si Dios no lo salvó del infierno, los falsos cristianos. Se están yendo al infierno. ¿Qué tienen que agradecerle a Dios? Incrédulos. Si no creen en su palabra. ¿Qué le tienen que agradecer? Por la Biblia. Si no creen en la Biblia. Nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor. Amados del Señor. Los amamos en el Señor. Y sabemos que son amados del Señor, que el Señor, tanto como me ama a mí, ama a mi hermano en Cristo. El Señor ama a mis hermanos en Cristo. Y el Señor nos ama, nos amó, nos dio vida nueva, nos amó primero, le amamos porque Él primero nos amó a nosotros. Y tenemos que darle gracias. Gracias, Señor Jesús, por todos mis hermanos en Cristo. Gracias, Señor. Sigamos, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. No para ver al anticristo, para salvación. Los cristianos no vamos a ver al anticristo. Los falsos cristianos sí. Por la santificación del Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu que tienen los verdaderos cristianos y que los falsos cristianos no tienen. Los falsos cristianos no tienen el Espíritu Santo. Y la fe en la verdad, verdad absoluta, Jesucristo, su palabra. Jesucristo es la verdad, su palabra es la verdad. A lo cual os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vamos a estar. Y vamos a estar, nos veremos en la gloria, hermano, hermana, nos veremos en la gloria. Vamos a estar viendo la gloria del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya tengo un video sobre Apocalipsis 13, puedes ir a verlo. Y puedes abrir Apocalipsis 13 y leer de qué se trata, el anticristo y toda esa onda. En Apocalipsis 19, esto es tarea para la casa, Apocalipsis 19... aparece Jesucristo, el verdadero Jesucristo, muestra la segunda venida de Cristo, que no es lo mismo que el arrebatamiento, y vemos cómo Jesucristo destruye a gran parte de los trinitarios, ¿no? Bueno, sí, a casi, sí, destruye todo en realidad, sí, destruye a los trinitarios y a la bestia del falso profeta al final del Apocalipsis 19. Entonces, eso lo puedes ver, eso puedes revisar, porque ya está más que claro que primero aparece el anticristo y después aparece Jesucristo. Por eso digo, que no te vengan a engañar con que, miren, vino Jesús, porque el primero que va a venir es el anticristo. Así que eso es lo que los supuestos predicadores y pastores, ¿no? Espero que estén predicando que primero va a aparecer el anticristo. Cuidado con el anticristo, cuidado con todo ese sistema, denunciando todas las cosas que tienen que ver con el sistema del anticristo, el misterio de iniquidad y todo eso. Pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque un montón de supuestos pastores son falsos cristianos. Son falsos pastores. Les interesa la plata, nada más. No les interesa la gente salva. Que la gente sea salva. Sí les mienten todos los domingos. Domingo, lunes, martes, miércoles. De domingo a domingo mienten. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis 6, del 1 al 2. Para ver esto también. Otra vez. Primero aparece el anticristo. Apocalipsis 6 del 1 al 2 dice: Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes como con voz de trueno diciendo: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Acá en Apocalipsis 19 aparece alguien en un caballo blanco. Bueno, este caballo blanco de Apocalipsis 6 es una falsificación del verdadero. ¿Se entiende? Este es el anticristo, el de Apocalipsis 6. ¿Se entiende? Porque el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Y quién aparece?
un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y el verdadero Jesucristo tiene muchas coronas, y el verdadero Jesucristo no tiene un arco. ¿Se entiende? Gran diferencia. El verdadero Jesucristo en Apocalipsis 19 viene con la espada del Espíritu, o sea, la espada aguda, de doble filo. No es lo mismo que un arco. ¿Se entiende? Entonces, otra vez, Apocalipsis 6, primero aparece el anticristo, Apocalipsis 19, después aparece Jesucristo. Apocalipsis 19, 19. Vamos a ver esto. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, o sea, todos estos trinitarios, ¿no?, reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Van a querer hacerle guerra al verdadero Jesucristo. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, ¿ven? La bestia denota que es un sistema, sí, pero en realidad en Apocalipsis ya se la muestra como una persona. Una persona de la Trinidad, curiosamente, ¿no? Pero bueno, es así. Es así. Y la bestia, esta persona, fue apresada con ella, y con ella el falso profeta, otra persona, que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los trinitarios que recibieron a estos trinitarios burros que recibieron la marca de la bestia, porque creen en 3 personas. Entonces viene la bestia, el dragón, el falso profeta a decir, sí, la Trinidad, sí, yo soy Dios, yo soy Jesús, somos 3 personas, sí, bla, bla, bla. Y estos van y toman la marca de la bestia. Te estoy avisando. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estas dos personas, ¿ves?, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Entonces vemos que esta bestia acá es una persona, cabeza de este sistema que es el catolicismo romano. Y el catolicismo romano es Babilonia, la grande, la ramera y todo eso. Bueno. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Los demás, todo el mundo perdido, todos los trinitarios, todos los demás incrédulos, bueno, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Y después, para cerrar, vemos entonces cómo primero aparece el anticristo, viene Jesucristo, los mata a todos, al anticristo y al falso profeta los manda al lago de fuego, y después lee Apocalipsis 20 para entrar en contexto, pero acá vemos el versículo que más me encanta, uno de mis versículos preferidos de la Biblia, que muestra cómo es finalmente condenado nuestro enemigo Satanás, el imbécil de Satanás, estúpido idiota, que tenía todo hermoso tenía todo hermoso el jardín del Edén y todo ahí, podía cantarle a Dios y adorarlo para siempre, pero no, agarró y trajo el pecado y la maldad y todas estas cosas horribles. Ahí está, bueno, ahí va a terminar. Entonces vemos Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia del falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Ahí va a terminar tu Trinidad y todos los trinitarios que los sigan a todas estas mentiras católicas, masónicas, pedófilas, satánicas de la Trinidad. Porque los masones también creen en la Trinidad. No todos, pero la mayoría. Ahí está, y ahí se termina. Así que no te engañen con que, bueno, primero va a aparecer Jesucristo y vamos a prepararle para que venga en su reino. No. A mí no me venga con chamullo católico, porque los católicos también tienen eso. Vamos a prepararle el reino, qué sé yo, qué sé cuánto. No me vengan con estupideces. No me vengan con mentiras. Primero aparece el anticristo. Después viene Jesucristo al final del Apocalipsis a destruir y a hacer nuevas todas las cosas. A destruir este mundo maligno y a hacer nuevas todas las cosas. Que no te engañen. Que no te engañen. Se vendrán más videos. Así que bueno. A vos que estás salvo de verdad, tampoco, que no te engañen, que quieran traer a su sistema falso. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Después de todo este estudio, ya qué más puedo avisar. Pero bueno, ya avisaré otras cosas en otro estudio. Así que bueno, a mis hermanos en Cristo, bendiciones, abrazo grande y nos vemos la próxima.